Bienvenidos a este nuevo día, a este tiempo de refrigerio, así dice el Señor, donde la garantía de este tiempo es que siempre habrá una palabra de bendición. Y recuerda que la palabra de bendición de parte de nuestro buen Dios viene como exhortación, consolación y edificación. Y la palabra viene como martillo, como espada y como fuego, porque en este tiempo el Espíritu es el Señor y el Espíritu nos va transformando con la palabra y la gloria. Espero que ya estés teniendo un día extremadamente bendecido por las promesas de Dios, por las palabras de Dios, que nuevas son sus misericordias y que Él no nos paga conforme a las maldades, las iniquidades de nuestro corazón, sino el deleite de Dios es como dice su palabra. Él se deleita en bendecir a su pueblo. Él se deleita en bendecir a sus siervos. El problema tuyo y mío es que muchas veces no tenemos el hisopo y el colirio en nuestros ojos y en nuestros oídos para ver y oír la manera como Dios nos bendice. Pero gracias a Dios por su Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador, el Maestro, el amigo fiel, el abogado, el que nos auxilia. Y aunque tú y yo muchas veces nos encontremos como un pábilo que está humeando y una caña que está por quebrarse, gracias a Dios por el precioso regalo del Espíritu Santo que vendrá con su palabra, que vendrá con las promesas, que vendrá a recordarte los planes y los propósitos que Dios tiene contigo, con tu casa, con tu descendencia y conmigo. Por eso ya es una razón suficiente para amanecer, para despertarte, reconociendo la extremada, la sobreabundante bendición espiritual de Dios, y tu corazón simplemente haga como el Salmo 100. Entrar por sus puertas con acción de gracias, entrar por sus atrios con alabanza. ¿Por qué? Porque Dios cumple mis deseos, porque Dios me responde una oración, porque Dios me da lo que yo le pido. No, porque lo dice el mismo Salmo, porque Dios es bueno, porque su amor es eterno y porque la fidelidad para tu vida y para mi vida son para siempre. Y continuamos en este buen día, en la jornada donde el Espíritu Santo ha llevado nuestra vida, recordando las palabras del Maestro de Maestros, recordando sus enseñanzas, sus instrucciones, recordando el verdadero significado, la verdadera interpretación de lo que Dios Padre, de lo que nuestro Creador quiso verdaderamente transmitirnos en sus mandamientos, en su palabra, en sus leyes, en su instrucción. Como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3. Nicodemo escuchaba a el Señor Jesús cuando hablaba y enseñaba. Y Nicodemo era un hombre instruido acerca de los mandamientos y de las palabras de Dios Padre. Y cuando él escuchaba al Maestro de Maestros, al Dios hecho carne, a la verdad, a la palabra viva, se acerca un día y le dice: sabemos que vienes de Dios. Sabemos que Dios está contigo, porque si no fuera esa realidad en ti, nadie puede hacer lo que tú haces. Y el Señor Jesús hubiera podido haberse sentado y darle una cátedra a Nicodemo, pero empieza por el principio. Te digo primeramente que te es necesario
nacer de arriba, nacer del agua y del Espíritu, para que puedas verdaderamente entender, porque Nicodemo tenía la letra, tenía el conocimiento de la letra, del logos, del escrito, pero le faltaba la porción del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Por eso entra con alabanza, entra con acción de gracias al santuario de Dios. Cuando tú te acercas a Dios con un corazón sincero, con un corazón agradecido, entenderás que la palabra del Señor dice que Dios mora dentro de ti y de mí, y ahora tú y yo, dice su palabra, somos su templo, somos su morada. La comunión con Dios, con el Dios verdadero, ahora es íntima, ahora es dentro de ti, porque Dios está trabajando dentro de ti y de mí nuestro corazón, y examina y corrige y quita, sana, restaura, libera, hace lo que tiene que hacer con su palabra, para que dependiendo cuánto tú y yo hagamos, intimemos, dejemos que Él haga con su palabra en nuestro corazón, lo reflejaremos en la actitud, lo reflejaremos en el hablar, lo reflejaremos en el pensar, en el intencionar. Por eso, cuando el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo conocía muchas palabras, frases, había leído la escritura, la ley de Moisés, ya los ritos y las tradiciones que los fariseos, los saduceos, los escribas habían incrustado a la preciosa palabra, ley, enseñanza de Dios. Pero el maestro de maestros le dice, te es necesario. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer, está haciendo en tu corazón y en el mío al repasar el legado de las palabras, de la enseñanza. Como al final de su carrera dijo el erudito Pablo, el sabio Pablo, el esclavo, el siervo, el embajador en cadenas del Señor Jesucristo, a su siervo, a su consiervo, a su colaborador Timoteo. Todo aquel que no se conforme a las sanas palabras, a la sana enseñanza, a la sana doctrina, a las sanas instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, el tal nada sabe, está envanecido y ha enloquecido. Y el propósito, te recuerdo una vez más, de así dice el Señor, es examinar con la luz, la lámpara, la lumbrera de la palabra, tu corazón y mi corazón, para que nuestros pasos, las sendas que caminemos, las sendas por las que seamos guiados por el Espíritu Santo, sean las seguras, pero acompañado de la palabra. El Espíritu con la palabra. Nicodemo tenía la palabra, pero le faltaba el regalo del Espíritu Santo, el que le ayudaba verdaderamente a entender, a interpretar la ley, las instrucciones, los mandamientos que fueron dados a Israel. Y gracias a Dios por Jesucristo en tu vida y en mi vida. Si tú verdaderamente eres un discípulo, eres un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, harás caso, obedecerás al mandamiento, a la instrucción. Y quiero empezar en este buen día, quiero repasar contigo, estamos por terminar el capítulo 13 de Mateo y es hermoso cómo termina. Después de toda esta jornada, del 1 al 12, al 13, vas a ver cómo
¿Cuál es la hermosura de la palabra que siempre, siempre te dará a conocer a ti y a mí? Que nunca va a dejar Dios de trabajar en tu corazón y en el mío hasta que lleguemos a la frontera de la patria celestial. Hasta ese día, cuando cumplas tu propósito, cuando termines el plan, cuando dejes exactamente de hacer las obras que Dios preparó para ti, porque ya las terminaste, porque ya tu libro está por ser completado en los días, en las obras, en el trabajo que Dios preparó para ti, hasta ese día necesitaremos dejar que el Espíritu Santo con la palabra continúe transformándonos, continúe moldeándonos, continúe perfeccionando, afirmándonos, fortaleciéndonos para perseverar hasta llegar a la meta del supremo llamamiento. No os confundáis, el supremo llamamiento no es administrar todos los dones, todas las gracias, toda la riqueza de Dios, no es eso. El supremo llamamiento es que alcances las promesas de la vida eterna que Dios ha dejado escritas para tu conocimiento y el mío, porque Dios no va a perfeccionar todo en este plano. Este es un peregrinar, esto es algo pasajero en tu vida y en mi vida. La meta del supremo llamamiento, como lo dice Hebreos, perseverad con paciencia, corred esta carrera, perseverando, creyendo, confiando en Dios, en sus promesas, en su palabra, acerca de la vida eterna, para que alcancemos la promesa de la salvación, de la redención plena. Nuestra alma ha sido redimida, nuestro cuerpo está en el proceso de redención para ser cambiado, para ser mudado, para ser transformado a la verdadera naturaleza tuya y mía. No es este cuerpo de carne, no es esta apariencia externa, es volver al principio, como Génesis 2, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero en este tiempo, el Espíritu Santo, que es el Señor, con la palabra, con la riqueza, con el entendimiento, con la sabiduría de Dios, está trabajando de adentro para afuera. Lo difícil para Dios no es mudar esta morada externa. Lo difícil para Dios es el corazón, pero nada hay imposible para Dios. Dios ahora nos ha dado un corazón de carne y tú y yo solamente debemos enseñar a nuestra alma a obedecer a Dios, a confiar en Dios, a creerle a Dios, a permanecer en sus promesas, en su palabra, en lo que Él habla, en lo que Él instruye, en lo que Él nos pide. A reposar en Él, cosa que no sabemos, a descansar en Él. El Salmo 23 no lo sabemos quizá de memoria. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿De verdad nada te faltará? Porque Él es tu pastor. ¿Por qué estamos entonces afanados en 2, 3 trabajos? ¿Por qué estamos a veces deprimidos? Porque Dios no me concede o me da lo que yo le pido. Y ese es el propósito de así dice el Señor, dejar que el Espíritu Santo con la lámpara, la antorcha de la palabra, vaya examinando, ordenando, hermoseando, quitando y poniendo lo que se necesita, quitando lo que sobra y poniendo lo que se necesita. Él nos está transformando para volver a ser seres celestiales, seres espirituales, porque ese fue el principio de la creación tuya y de la creación mía. Y continuamos en Mateo capítulo 13, pero antes de ir a Mateo capítulo 13, quiero hacerte una pregunta de parte de Dios. Al iniciar, así dice el Señor,
¿Cuánto confías en mi palabra? Dice el Señor. ¿Cuánto le crees a mi palabra? ¿Cuánto crees que yo voy a hacer y a cumplir lo que yo te he dicho que está escrito en mi palabra? En tu vida, en tu casa y en tu descendencia. No lo que alguien te vino a decir que Dios te manda a decir. Lo que tú, por el Espíritu Santo, cuando vas y te deleitas en el banquete, en el manjar de la palabra, promesas, planes y propósitos que aquí están escritos, descritos, figurados, trazados a tu vida y a mi vida. ¿Cuánto le crees? ¿Cuán firme estás en las palabras de Dios? Porque te recuerdo lo que dice Juan capítulo 1. En el principio estaba el Verbo con Dios. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo creó todas las cosas. Las estrellas, los planetas, el sol, la luna, los árboles. Todo lo que tus ojos alcancen a ver de cerca y de lejos y a distancia, fueron creadas todas las cosas por la palabra. Y si necesitas ir a revisar Génesis capítulo 1 y 2 para volver a confiar, para volver a arraigar tu confianza en la palabra, vuelve a hacerlo. Si tu vida era un caos o es un caos, es un desorden o era un desorden, y ahora está ordenada, ahora está llena, plena, satisfecha de Dios, fue por una sola cosa, por la palabra. Porque la palabra de Dios dice que en ese caos, en esa vacíez, en ese desorden, vino la palabra, y la palabra, el aliento, Dios es la palabra, empezó a hermosear todas las cosas. Todo lo que estaba mal, todo lo que estaba en tinieblas, todo lo que estaba desordenado, empezó a cobrar forma, porque la palabra, y mira bien lo que dice Génesis capítulo 1, la palabra opera con una sola cosa y una sola persona. El Espíritu Santo, porque en medio de toda esa vacíez, esa oscuridad, esa tiniebla, ese desorden, dice que el Espíritu Santo se incubaba, cubría, estaba sobre la faz. La palabra y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, la vida de Dios, es lo que hace el efecto de beneficio en tu vida y en mi vida. Por eso la pregunta de Dios para tu vida y para mi vida en este día es: ¿cuánto confías en mi palabra? ¿Cuánto confías en que lo que yo he hablado, presente y futuro, y para la vida eterna acerca de ti, de tu casa y de tu descendencia, de tu generación, cuánto confías que así será? Abraham, dice la palabra, que creyó a Dios, y aunque no vio el cumplimiento de la promesa de que le daría toda esa tierra, de que su descendencia sería como la arena del mar y las estrellas no lo miró, pero lo creyó. ¿Y se cumplió? Claro que se cumplió. Moisés creyó a Dios, aunque no disfrutó, solo miró de lejos, pero creyó. Vuelve a leer Génesis capítulo 1. Vuelve a leer Hebreos 11 para que cobres ánimo, para que cobres valor, para que cobres vigor nuevamente, como el búfalo. Esa fuerza para seguir caminando, seguir creyendo y seguir confiando en lo que Dios habla. Dios no miente ni se arrepiente, a pesar de ti y de mí.
Y la palabra para empezar a recordar, a repasar, a examinar nuestro corazón con ella de este buen día para tu vida y para mi vida. Mira la promesa que Dios habló en Isaías capítulo 28, versículo 16. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Y tú y yo, el que no era pueblo, pero Dios nos hizo ser pueblo, los que éramos ramas silvestres, pero ahora fuimos injertados en el buen olivo, los que no pertenecíamos para nada no teníamos comunión con Dios. Dice Primera de Corintios 1:27 que éramos lo vil. Tú y yo éramos lo vil. Los judíos, Israel, tenían una buena posición delante de Dios porque Él los escogió, porque Él los amó, por ser pequeño, por ser lo débil, lo tomó para hacer de Él una gran nación, para revelarse por medio de ellos al mundo, a las naciones. Ahora tú y yo también estamos en una buenísima posición delante de Dios, delante del Creador, delante de la palabra, delante del Todopoderoso, delante del Dios que no hay otro como Él, no ha habido ni lo habrá jamás. Dice que no éramos nada, que éramos lo vil, lo menospreciado, éramos como la escoria, lo desechado de este mundo, tú y yo los gentiles. Pero Dios, lo dice Efesios, que por el beneplácito de su voluntad, cuando tú y yo no valíamos nada, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Israel por lo menos tenía un beneficio. Dios los había escogido y Dios les había instruido cómo venir para volver si quebraban la comunión con Él. Por el pecado, si obstaculizaban la comunión con Él por el pecado, Dios les había establecido sacerdotes, un sacerdote para que se acercaran y le pidieran perdón a Dios por medio de un ritual que Él hacía. Pero tú y yo estábamos plenamente descalificados hasta un tiempo establecido por Dios. Y Primera de Corintios 1:27, llegó tu tiempo y llegó mi tiempo. Efesios capítulo 1 y 2, llegó tu tiempo y llegó mi tiempo. Dios, por el beneplácito de su voluntad, no le pidió consejo a nadie. La misma voluntad de Dios, el mismo amor de Dios, el amor que Él tuvo sobre su creación, el amor que Él tuvo de ti, de mí, eterno, cuando creó a Adán y Eva y estábamos tú y yo. Llegó tu tiempo y llegó mi tiempo. Dice el beneplácito de su voluntad. Nos dio vida juntamente con Cristo. Nos amó. Y ahora somos su creación, su obra perfecta, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y no solamente eso, y nos dio toda clase de buena provisión. Lo sabemos de memoria, pero muchas veces no lo creemos, porque solamente nuestra mirada está en el plano terrestre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha, no que te va, que nos ha bendecido con toda clase de buena bendición en los lugares celestiales. Quiere decir que las palabras del Señor Jesús, cuando Él dijo, por nada estés afanados, porque si mi Padre, vuestro Padre, alimenta a los pájaros, ¿cuánto más tú, que vales más que un pájaro? Si viste a los lirios del campo, ni siquiera la hermosura, el esplendor
de Salomón se compara con la vestidura tuya y mía. Los lirios del campo, el Señor los viste. Y no se compara con Salomón. Cuánto más tú y yo valemos para Dios. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre. Quiere decir que tú y yo tenemos que levantar nuestra mirada. Y el Señor lo dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Tu llamamiento y mi llamamiento es celestial, es espiritual, es en las regiones celestes, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre, donde está siendo preparada una morada, una mansión para ti y para mí, donde se está preparando la verdadera habitación, la nueva Jerusalén, donde tú y yo vamos a vivir, a morar, si perseveramos. Si con paciencia corremos la carrera, si nos mantenemos en las promesas, en la promesa, si nos mantenemos en la confianza, si nos mantenemos creyendo y confiando de que todo lo que Dios ha hablado acerca de ti, acerca de mí, acerca de tu casa y de tu descendencia, si creemos y confiamos que lo cumplirá. Abraham y Moisés y todos ellos no miraron el fin de lo que está profetizado para Israel, pero una cosa sí es segura, lo creyeron, descansaron, reposaron en la fidelidad de Dios, y Dios en Apocalipsis muestra que Él cumplirá lo que Él habló acerca de Israel. ¿Cuánto más tú y yo, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo? Nuestro hermano Pedro dice que tú y yo, tu vida y mi vida, no fue rescatada, no fue comprada con nada vano, ni con oro, ni con plata, ni con nada perecedero, ni con dinero, ni con perlas, ni con diamantes. Tu vida y mi vida tiene un precio incalculable, impagable. Nadie te puede comprar. A ti no te pueden poner en subasta, porque tu vida no tiene precio. Eres invaluable, porque es la sangre de Cristo la que te compró y la que me compró. Y en este buen día, el principio, el abrir de así dice el Señor. Y la pregunta de Dios, ¿cuánto confías en mí? ¿Cuánto me crees? ¿Cuánto estás dispuesto a descansar y a reposar en mí, en mis promesas, en mis planes y en mis propósitos? Jeremías 1:11, Dios vela, Dios vigila, Dios no se ha desatendido de ti, ni de mí, ni de tu casa, ni de su creación, ni del mundo. Dios ama su creación, no solo a ti y a mí. Dice que Él ama el mundo, Él ama las almas y Él no quiere que nadie perezca. Pero tú y yo, que ya hemos experimentado y que ya hemos probado un poco la bondad de Dios, ¿cuánto le crees? Perdón, que hemos probado demasiada bondad de Dios. ¿Cuánto le crees? ¿Cuánto confías? ¿Cuánto estás dispuesto a descansar y a reposar en sus promesas, en su palabra, en sus planes y en sus propósitos? Y abrimos así, dice el Señor, con Isaías 28:16. Por eso el Señor dice, ¿cuál Señor? Otras versiones dicen el Todopoderoso, el Omnipotente. Voy a poner en Sión una piedra escogida y muy valiosa, que será la piedra principal y servirá de fundamento. El que tenga confianza podrá estar tranquilo. En esa construcción usaré por plomada la justicia y por nivel
la rectitud. La justicia de Dios para tu vida y para mi vida es: Dios nos dará a ti y a mí conforme nuestras obras. La rectitud. El Espíritu Santo de Dios es el encargado de conducirnos a sendas de justicia, a sendas de verdad, a conducirnos en ese camino de integridad y de rectitud. ¿Cómo está tu confianza? No importa cuánto tiempo tengas aprendiendo, oyendo o sentándote en un lugar escuchando lo que la Biblia dice, el conocimiento no es suficiente. El conocimiento tiene que ir añadido con la práctica. Tiene que ir añadido con la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a ayudar a entender y a conocer lo que Dios verdaderamente te quiere decir. Y tú y yo solamente tenemos que confiar y creer. Así, y decir como dijo María. María le dijo: ¿cómo va a ser eso? Si yo no he conocido varón ni estoy casada, ¿cómo va a ser que yo voy a dar a luz? ¿Y qué dice Lucas capítulo 1? No te preocupes, le dijo el mensajero de Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? El Espíritu Santo vendrá y te hará sombra, posará sobre ti, se encobará. Así es Dios. Dios necesita que tú y yo volvamos a esa comunión íntima con el Espíritu. Y Él nos enseñará y nos instruirá en la palabra, y por consecuencia el resultado de esa comunión con el Espíritu y la palabra, aprenderemos a confiar y a creer cada vez más en este mundo de confusión, en este caos que estamos viviendo y que no se va a poner mejor, pero la palabra y la promesa de Dios en tu vida y en mi vida, que tú y yo somos luz, que tú y yo somos sal. Pero hay mucha sal que está perdiendo su sabor. ¿Por qué? Porque se están haciendo al lado de las tinieblas. Tu responsabilidad y la mía es siempre, como dice la palabra del Señor, asegurarnos que la palabra del Señor more en abundancia dentro de nuestro corazón. Y en donde quiera que tú te encuentres, en la calle, en la tienda, en un camino, en un callejón, en tu trabajo, como la palabra del Señor, y Él es la palabra, abunda en tu corazón en el momento preciso. Como cuando tú le vas a poner sal a la comida, el salero de Dios que eres tú empezará a rociar sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus compañeros de trabajo, sobre tus familiares. Una palabra sazonada, una palabra dada en un tono exacto, correcto y perfecto de Dios, que hará la obra en otros como la ha hecho en tu vida. Pero tú y yo, Dios empieza contigo y conmigo. ¿Cuánto confiamos nosotros? Porque si tú no confías, tú puedes ser un recitador, puedes ser un poeta de la palabra, pero cuando tú la experimentas, tú la vives, la palabra lleva doble porción. Lleva el denuedo y la autoridad de Dios, porque nadie te lo contó. Porque no solo lo leíste, sino porque tú lo viviste y tú comprobaste que ciertamente, como dice el Salmo 100, Dios es bueno, su amor es eterno, su fidelidad es para siempre. En un tiempo determinado, en un tiempo perfecto de Dios, Él hará lo que Él ha prometido. Por eso
Revisa cómo está el fundamento del edificio que tú has construido. Y no importa cuántos años lleves caminando, conociendo, aprendiendo, creyendo que crees y te des cuenta a tus 30, 40, 50, 15, 20, 25 años que no le crees como deberías de creerle y que no confías como deberías de confiar. No importa. Salmo dice, Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Un corazón contrito y humillado, un corazón humilde, Él no lo desecha. Vengamos a decirle como el publicano, sé propicio, Señor. Creí que te conocía, pero no te conozco como debería. Creí que te confiaba y no te confío como yo pensaba. Auxíliame en mi debilidad, ayúdame, sé propicio. Dios está presto para extender su mano de misericordia. Su brazo sigue siendo fuerte para liberarte y para sostenerte. Dios solamente quiere la dependencia total tuya y mía en su palabra, en sus promesas. Y continuamos en Mateo capítulo 13. Estamos por llegar al final. La parábola de la red. Esas son las últimas enseñanzas, el último conversación. Y avanzamos al 14. Sucede también con el reino de los cielos como en la red que se echa al mar y recoge toda clase de pescado. Cuando la red se llena, los pescadores la sacan a la playa, donde se sientan a escoger el pescado. Guardan el bueno en canastas y tiran el malo. Así también sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos y echarán a los malos en el horno de fuego. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Continuando a eso, lo nuevo y lo viejo. Jesús preguntó, versículo 51 del 13. ¿Entienden ustedes todo esto? Sí, contestaron ellos. Cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa, que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas. La última clase que tuvimos fue donde Dios nos hablaba acerca de que hay una cosa que tú y yo tenemos que entender. Que tú y yo ahora, si somos hijos de Dios, si somos discípulos de Dios, si somos lo que decimos que somos, pueblo de Dios, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. Tú y yo tenemos que entender, y en esa ocasión Dios nos decía, sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo, por cuanto yo soy santo. Tú y yo, para no sufrir la indicación, la instrucción de lo que el Señor Jesús declara en esto, que los ángeles de Dios vendrán y separarán lo malo de lo bueno, y lo bueno tiene un fin y lo malo tiene otro fin. Hablábamos que Dios nos está llamando a ti y a mí a entender que fuimos apartados, fuimos consagrados. Si somos hijos, discípulos, pueblo, linaje, nación santa, ahora tú y yo tenemos la responsabilidad de pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe qué es verdaderamente ser consagrado para Dios. No como yo pienso, como yo me lo imagino, como yo me lo supongo, o como yo opino acerca de mí misma. No, no, no. Como el Espíritu Santo nos quiere enseñar el significado verdadero de la palabra consagrado.
Cuando yo entiendo lo que quiere decir consagrado, es algo apartado, algo separado, algo para un uso específico y exclusivo. Eso eres tú y eso soy yo ahora. Y Dios nos decía, sed santos. Añadido a lo consagrado, ahora Dios nos dice, y sé santo. ¿Qué es la palabra santo? La palabra santo quiere decir, sé limpio, sé puro, de pensamiento, de corazón, de intención, sé manso, sé humilde. Como dice nuestro hermano Santiago, ahora tu mente, tus pensamientos, el campo de batalla, pensad en todo lo que es limpio, puro, digno de alabanza. No andemos en dos pensamientos, no nos conduzcamos de una manera en este lugar y de otra manera en el otro lugar. No seamos como los fariseos y los religiosos hipócritas con vestidos y con caretas falsas, pero detrás, en realidad o internamente, no somos lo que aparentamos. Sed santos, sed limpios, sed transparentes, sé íntegro, sé puro. Porque ahora eres consagrado, ahora eres un instrumento para el uso exclusivo del Dios omnipotente. Y tú y yo no sufriremos pérdida. Ese es el propósito de esta jornada, dejar que la palabra de Dios continúe examinando, como dice David en el Salmo, examina, oh Dios, mi corazón y mira si hay cosa mala, erradícala de mí. Un siervo de Dios decía que la palabra examinar también quiere decir escarba, escarba en mi corazón, Señor, penetra hasta el tuétano, hasta la médula con tu palabra como espada. Y estirpa de mí, de la médula, del tuétano, la maldad, la iniquidad, la perversidad. Arranca de mí todo lo que pertenece a la naturaleza vieja que yo no he querido dejar. Y establece lo limpio, lo puro, lo santo. Los frutos del Espíritu Santo, el amor sincero, el gozo, la paz, la benignidad, la templanza, la misericordia, el perdón. Esa es la naturaleza a la que tú y yo ahora pertenecemos. Por eso me gustaba como dice la palabra del Señor, cuando un maestro de la ley se instruye él. No instruye a los demás. Porque en este tiempo la gente, estoy sorprendida que un predicador dijo el otro día, los ministros de este tiempo ya no oramos ni siquiera media hora. Y yo dije, Señor, si no ora media hora por él y es un apóstol, es un pastor y tiene 1000 congregaciones, ¿qué esperanza tienen las ovejas de recibir una bendición en oración de su pastor, si dice que ni siquiera ora media hora? Y si tiene 15,000 ovejas, ¿usted cree que en media hora repartirá a las 15,000 ovejas? Si Pablo dice que de noche y de día, en todo tiempo, presentaba súplica, ruego por las iglesias, por las congregaciones, Éfeso, Corinto, esos lugares donde moraba la iglesia de Cristo, pero eran atmósferas, eran territorios donde dominaba y predominaba la sabiduría humana, la hechicería, la brujería, la idolatría, las perversiones en Corinto. De noche y de día, en todo tiempo, dice Pablo, presentaba ruego, súplica por las iglesias en Colosas, Tesalonicenses, Macedonia, Filipos, Corintios, Gálatas. Yo dije, Señor,
Gracias a Dios por tu Espíritu Santo. Gracias a Dios por mi sumo sacerdote. Estamos en tiempos difíciles. Por eso la pregunta de Dios para tu vida y para mi vida: ¿cómo está el fundamento de tu edificio, de tu fe, de tu confianza en la roca? Porque nuestro hermano Pedro dice que el que la rechaza será desmenuzado por ella, pero el que confía en esa piedra angular caerá humillado, quebrantado. Y ese mismo Dios, la misma roca, el caer humillado y quebrantado en la roca, porque la roca es Cristo. Él es misericordioso, Él es compasivo, Él es nuestro sumo sacerdote. Él sabe compadecerse de ti y de mí. Y cuando tú y yo caigamos, quizá desfallecidos, desanimados, desalentados sobre la roca, ella misma nos alentará. Mateo capítulo 12. Él no vino a apagar el pábilo que humea, ni vino a quebrar la caña cascada, sino Él vendrá con una palabra, con una promesa, con su Espíritu Santo, a consolarnos, a alentarnos y a volvernos a sustentar con agua y pan para continuar el camino, para continuar la jornada. Por eso, revisa qué hay en tu corazón. Cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa. El dueño de una casa no puede estar cuidando las otras casas, tiene que cuidar la suya. Tú y yo tenemos que empezar a revisar cuánta prioridad le damos a nuestra casa, nuestra vida, el que tiene esposa, los que tenemos hijos, nuestra descendencia. Los tiempos están difíciles, las tinieblas se están incrementando, se están poniendo densas, la noche se está poniendo más oscura, pero en todo tiempo tú y yo, tu casa, mi descendencia, si tú y yo mantenemos el aceite, la luz encendida, nuestra descendencia, nuestra casa serán antorchas, serán luminares que brillen, resplandezcan, no importa qué tan oscura sea la noche, no importa qué tan densas sean las tinieblas. Dios quiere empezar contigo y conmigo. El examen, la auditoría, el escarbar en el corazón empieza contigo y conmigo, hermano y hermana. Tú que eres un sacerdote en tu casa, alguien delegado por Dios, alguien a quien se le ha delegado, se le ha confiado una familia, hijos, esposa, empieza contigo y conmigo. Deja que la palabra, deja que tu corazón, que tu alma sean sinceros delante de Dios. Delante de Dios no te va a avergonzar, Él te va a ayudar, te va a auxiliar. Dice, se parece al dueño de una casa, que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué hay en nuestro corazón? Amargura, resentimiento, falta de perdón. ¿Estás enojado con Dios? ¿Estás desanimado con Dios? ¿Has abandonado a Dios porque no te concedió un capricho, una concupiscencia? Dejemos que la palabra vuelva nuevamente a examinar nuestro corazón, porque la palabra solo produce cosas buenas, cosas hermosas. Te voy a dejar con la tarea de que vuelvas a revisar el producto, el fruto de lo que hace la palabra. Génesis capítulo 1. Todas las cosas son buenas y son hermosas y producen cosas buenas. Isaías 28. ¿Cómo está de firme tu fundamento
en la roca, el fundamento de la confianza, el fundamento de la esperanza, el fundamento de la fe, de creerle a Dios, porque la roca es Cristo. Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en el perfeccionador, en el autor, en el consumador, y el que en él confíe jamás será avergonzado. Dice Isaías 28, el que confíe en mí, como dijo el Señor, por cuanto yo vencí, tú también vencerás. Por cuanto yo vivo, tú también vivirás. Empecemos, regresemos a la enseñanza, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Génesis capítulo 1, Juan capítulo 1, Hebreos capítulo 1, vuelve a arraigar, vuelve a afirmar el fundamento de la palabra, de la palabra de tu edificio, en la roca inamovible que es Cristo. Te dejo con el Salmo 27. Todos tenemos luchas, pruebas, tribulaciones, angustias, aflicciones, pero todas ellas tienen un buen propósito. Hubiera yo desmayado, dice el Salmo 27, si no habría de creer que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.